Señores, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra clase del día jueves. Bueno, hoy empezamos, yo creo que es el penúltimo tema, ¿no? Este tema se llama aplicaciones de los máximos y mínimos. Bien, eh, las aplicaciones de los máximos y mínimos son problemas muy interesantes que abarcan una cantidad de situaciones geométricas, físicas. Entonces, vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿no? Entonces se llama así: aplicaciones de los máximos y mínimos. En pocas palabras, es muy parecido a lo de razón de cambio, que hay unas situaciones muy físicas, geométricas. Esto es lo mismo. Pero aquí lo que se trata es de lo siguiente, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a tratar es esto. ¿Sí? Sí, digamos, son problemas. ¿Qué son las aplicaciones de los máximos y mínimos? Son problemas en los cuales se debe interpretar los datos planteando una función f de x y luego maximizarla, ¿sí? Maximizarla o minimizarla. Esa es la presentación del problema, ¿no? O sea, para entender este comentario que estoy haciendo acá, vamos a hacer un ejemplo. Un problema clásico de máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, el ejemplo podría ser este, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sencillo, esto es pura matemática. Dice, hallar dos números positivos, cuya suma sea 26 y cuyo producto es máximo. ¿De acuerdo? O sea, se pide maximizar un producto y se piden dos números que usted no conoce. Entonces dice, son problemas en los cuales se debe interpretar los datos planteando una función f de x. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Entonces vamos a mirar la solución de este problema. Le vamos a hacer todo el análisis que quepa, porque esta es la entrada a este grupo de aplicaciones, que son bastantes. Cada libro trae unas muy bonitas, muy interesantes, que a ustedes como ingenieros les pueden interesar, les deben interesar. Traen aplicaciones a la economía, ¿sí? Entonces, empecemos con la solución del problema. Bien. Entonces, usted analiza el problema y dice, tiene que encontrar dos números positivos. Usted no los conoce. Entonces, empieza diciendo lo siguiente. Sean
sean x, y los números pedidos, los números pedidos, ¿de acuerdo? X y Y son los números pedidos. O sea, hay que interpretar esto con incógnitas. Ahora, como hay dos números, aquí le dicen dos cosas de los números. Las dos cosas son que la suma de ellos tiene que ser igual a 26. O sea, usted va leyendo el problema y lo va interpretando. Como en álgebra, a veces en álgebra, ¿no? Que las edades de Pedro y Juan suman tanto y su producto es tanto, X y Y, y usted resuelve el problema. Sí, eso es lo mismo, pero aquí es de maximizar. Y ahora, ¿quién es el producto? El producto es igual a X por Y. ¿Bien? Pero aquí hay un problema. Que este producto de los dos números está en términos de dos variables. O sea, este producto se va a maximizar. Y esto que está aquí sería una condición. Una condición. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Pero usted puede hacer lo siguiente. Esta función es la función que usted va a maximizar, pero tiene dos variables. Pero usted aquí puede despejar y. Entonces, usted obtiene que y es igual a 26 menos x. ¿Bien? Este y que está aquí, usted lo puede reemplazar acá. Y entonces la función objetivo sería la función producto únicamente en términos de x. ¿Cómo sería? X que multiplica a 26 menos x. ¿Listo? La parte más difícil de estos problemas es plantear esta función que se llama función objetivo. ¿Sí? Esta función es llamada función dentro de nuestro objetivo. ¿Listo? Objetivo. Esa función que está ahí, usted le va a encontrar máximos, el valor más grande que le puede encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Hay que derivarla, igualarla a 0 y bueno, ya les digo otro detalle. Entonces, esta función objetivo se va a maximizar. Entonces, claro, usted la puede escribir, bueno, ¿quién es P' de X? P' de X, bueno, derívela como un producto. La derivada del primero por 26 menos X, más el primero por menos 1, que es la derivada del segundo. Utilicé la regla del producto. Entonces, esto me da 26 menos 2X. Esto me da 26 menos 2X. Pero como el objetivo es hallar máximos y mínimos, usted lo iguala a 0. Cuando usted lo iguala a 0, va a hallar punto crítico. O sea que el punto crítico sería que 26 es igual a 2X. Por lo tanto, despejando X, X vale 13. Listo. Bueno, hay un detalle que quería comentarles. La derivada es 26 menos 2X. Usted puede hacer esto, que es mucho más rápido que para derivarse el máximo o mínimo. Usted puede hacer la segunda derivada. Esto no lo hemos visto. Haga la segunda derivada de la función. P segunda de X, ¿cuánto le da? Menos 2. Como es menos 2, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, si usted relaciona pendiente 0, porque en donde, lo estamos averiguando en el punto 13, ¿no? Aquí está 13. ¿Qué pasa en 13? En 13, la pendiente vale 0. ¿Por qué? Porque es un punto crítico. Y la concavidad es hacia abajo, es máximo. Lo que ustedes acaban de ver, ya lo hago un comentario aparte, se llama criterio de la segunda derivada. ¿Cuál es? Coge el punto crítico. Claro que en este caso
la segunda derivada constante quiere decir que todo el tiempo la función va así. O sea que en el punto crítico hay un máximo. Se llama criterio de la segunda derivada. Sin embargo, ya sabemos que es máximo. Sería calcular P segunda en 13, ¿no? Pero si P segunda es constante, da menos 2, en 13 da menos 2. Entonces, luego, para terminar el problema, X debe valer 13. Pero Y ¿cuánto vale? 26 menos X y Y vale 13. O sea que las respuestas son los números X vale 13 y Y vale 13. ¿Y cuánto es el valor máximo del producto? Entonces lo podemos colocar también como un dato interesante, porque es un dato que a uno le debe llamar también la atención dentro del problema, y es el producto máximo es 13 por 13, 169. Ahora, miren, les voy a decir una cosa. Alguien puede tener sus dudas con respecto a esa respuesta. Por ejemplo, ¿qué dudas podría tener? Que no, yo puedo ensayar otros valores. A ver, ensayemos otros valores a ver qué está pasando. ¿Qué pasa si usted tiene ciertas dudas y calcula que fueran 12 y 14? ¿Cuánto valdría el producto cuando uno vale 12? Si uno vale 12, el otro vale 14. Sería 12 por 14. 12 por 14 es 140. 10 por 140 más 28, 168. ¿Ven? No le gana este. Bueno, pero alguien también podría hacer un intento B para ver si es cierto. Un intento B es el siguiente. Póngale 20. ¿Cuánto es P de 20? P de 20 sería 20 por 6. 20 por 6. Esto es 120. Nunca podremos superar al 169 con todos los intentos. Pero hay otro detalle que quería mostrarles acerca de este mismo problema, porque todos los ejercicios que usted haga debería poder entenderlo desde muchos puntos de vista. Y otro punto de vista es el siguiente. Vamos a hacer aquí el gráfico de esta función. Gráfico de la función P de X igual X por 26 menos X. Ese gráfico, ¿cómo será? Vamos a hacerlo aquí con cuidado. Sería, usted traza aquí, ¿sí? Y observe, este valor es 13. Y este valor sería, pues estoy cambiando de escala para que la gráfica quepa, 169. Entonces, ahí está el máximo. ¿Dónde corta? Corta en 26 y corta en 0. O sea que la gráfica es esta. ¿Ven? O sea que cuando X vale 13 hay un máximo. Vea, es concavidad hacia abajo, porque esta es una parábola con concavidad hacia abajo. Y en este punto hay un máximo que es el criterio de la segunda derivada. Y todo quedó pues... ¿Y qué pasa cuando un número vale 26? Si X vale 26, este vale 0. ¿Y qué pasa si este vale 0? Este vale 26. Conclusión, darían unos valores mínimos. Bueno, que no son mínimos relativos, no, porque la función sigue bajando. Sigue bajando. Entonces, lo que estábamos buscando era ese valor máximo. Bien, ¿cuáles son los comentarios que vamos a hacer ahora? Resulta que esto se llama, antes de seguir con los otros ejercicios sobre máximos y mínimos, lo que voy a enunciar acá es criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. Para determinar, ¿sí? Criterio de la segunda derivada
para determinar máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Listo? El criterio tiene dos facetas. Bueno, primero, A. Dice, si X igual C, como este X igual 13, es punto crítico, de la función f de x, ¿sí? Y la segunda derivada calculada en c es menor que 0, ¿qué pasa entonces? Lo que sucedió acá. La segunda derivada es negativa porque es cóncava hacia abajo. Entonces, en el punto x igual c, la función f presenta máximo relativo. Máximo relativo. ¿Listo? Ese es el presenta, ¿no? Aquí hay una letra E. Presenta. ¿Listo? Presenta máximo relativo. Esa es la primera parte. ¿Y cuál es la parte B? La parte B, bueno, veámoslo arriba, porque ahí queda muy sobrepuesto, no queda ordenado. Pero la parte B es esta. Ya borremos esto, ¿sí? Porque ahí entendimos lo que dice. ¿Y qué dice la parte B del criterio? B. Si X igual C es punto crítico el punto crítico de la función f, ¿sí? Y la segunda derivada en c es menor que 0, o sea que, ¿qué pasa? Aquí la concavidad es hacia abajo, perdón, hacia arriba. ¿Cómo es la cosa? Uy, qué pena. Aquí es concavidad hacia abajo, ¿no? Claro, concavidad hacia abajo. Y aquí es lo contrario, cóncava hacia arriba. O sea, aquí es cóncava hacia abajo. Me equivoqué, ¿no? Segunda derivada negativa. ¿Listo? Menos mal que lo corregí y no hubiera quedado ahí grabado. Ojo, y la segunda derivada es positiva. Entonces, ¿cuál es el tipo de comportamiento que se presentaría en esta situación? Ahora que nosotros estábamos mirando el dibujo anterior, entonces se presentaría este problema. Este es un punto crítico, la función viene así, concavidad hacia arriba. Y este es un punto crítico. Entonces, obviamente, gráficamente se ve que la función f presenta en el punto x igual c un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Ahora viene la pregunta. ¿Y qué pasa si la segunda derivada es negativa? Cero, qué pena. Porque una segunda derivada puede ser negativa, puede ser positiva y puede ser 0. Entonces, si x igual c es un punto crítico, si x igual c es un punto crítico de la función de f y la segunda derivada en c es igual a 0, lo correcto es nada se concluye. O sea, no podemos asegurar absolutamente nada. Nada se concluye. Bien, entonces, lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es el criterio de la segunda derivada. O sea que el criterio falla.
Entonces la pregunta es, ¿cuál criterio no falla? El que no falla es el criterio de la primera derivada. O sea, nada se concluye, un comentario al margen es, el criterio falla. O sea, el criterio no decide, ¿no? El criterio falla porque no hay decisión. O lo mismo, no decide. Un criterio no decide, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la solución a esto? Le voy a colocar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Es mejor con un ejemplo. Sí, claro, me desvió un poquito del tema de hoy, pero es que no habíamos hablado del criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, y esa es la razón por la cual nos estamos extendiendo, pero sobre máximos y mínimos ya regresaremos, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es un ejemplo, ¿sí? Vea, ejemplo. Sea la función f de x, sea y igual a f de x, igual x a la cuarta. ¿Listo? Entonces, vamos allá al punto crítico. F' de x es 4x3. Igual a 0, entonces ¿qué le queda? Que x igual 0, ¿sí? Es punto crítico. Punto crítico. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Calcule la segunda derivada. F segunda de x, ¿cuánto le da? 12x2. Ahora, calcule f segunda de 0. ¿Cuánto le da? 0, usted no concluye nada. Porque mire, claro, hay que tener... ¿Por qué razón? Porque mire, aquí la función se comporta así. Vea cómo se comporta. Es una cuádrica, ¿no? Hay un mínimo. Pero para que se den cuenta por qué el criterio no decide, vamos a colocar un ejemplo de acá. Tome la función f de x igual 1 menos x a la cuarta. Otra función. Calculo la derivada. F' de x sería menos 4x3 igual a 0. Punto crítico, x igual 0. Es punto crítico. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si x igual 0, calculo la segunda derivada. F segunda de x es menos 12x2. Calcule la segunda derivada en 0. F segunda de 0 es igual a 0. ¿Y qué pasa? Si yo hago la gráfica de esa función, ¿sí? Vea lo que va a pasar. Tiene la concavidad hacia abajo, tiene máximo en 1, la función viene así. Entonces, segunda derivada a 0, máximo. Segunda derivada a 0, mínimo. O sea, si usted le da segunda derivada a 0, cualquier cosa puede pasar. O sea, no hay una... Entonces la pregunta es, bueno, entonces yo cómo sé si aquí hay un mínimo o aquí hay un máximo. Entonces, lo que se debe aplicar aquí es el criterio de la primera derivada. Entonces, para finiquitar este asunto, voy, porque es importante tener esto presente, entonces, voy a tomar las dos funciones, ¿sí? Entonces, y vamos a resolver el problema así. Entonces, el criterio de la primera derivada se llama así, el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos, nunca falla. Usted mire cómo funciona. Voy a hacerlo con dos ejemplos y continuamos con los problemas de máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, ejemplo número 1 sería el siguiente. Tomemos de nuevo la función f de x. Entonces, la función se llama f de x igual x a la cuarta. No me sirvió el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué hago yo?
La derivo. F' de x es 4x a la 3. La igualo a 0 para hallar puntos críticos. Entonces me queda que x igual 0 es punto crítico. Es punto crítico. ¿Qué más? Entonces hago esto. Vea. Tome una línea donde esté aquí el punto crítico 0. Evalúela antes y evalúela después. Entonces haga esto. Tome la derivada f' en menos 1. ¿Cuánto le da? Menos 4. Menos 4. O sea que es decreciente. O sea que aquí la función antes de 0, en este intervalo, la función decrece. Y tome la primera derivada en 1. ¿Cuánto le da? 4. Crece. Entonces, en este intervalo, después de 0, la función crece. Y si una función pasa de decrecer a crecer, usted concluye que ¿qué? Que en el punto x igual 0 hay mínimo. O sea, ese criterio nunca falla. Lo que pasa es que es más lento porque tengo que evaluarla antes y después. En cambio, la segunda derivada es más rápido. Y lo mismo, y si es al revés, ¿qué pasa si en el punto crítico va subiendo y después baja? Entonces, ¿hay un qué? Aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, cuando se presenta en sentido contrario. ¿Ves? Entonces creo que entendieron el criterio de la primera derivada también. El que nunca falla, pero el más rápido es el de la segunda derivada, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Así se aplica el criterio de la primera derivada. Si pasa de bajar a subir, hay un mínimo. Pero si pasa de subir a bajar, hay un máximo. Y ese nunca falla. Bien. Entonces, sigamos. Otro ejemplo de lo que estamos viendo nosotros hoy es el siguiente. Otro ejemplo. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo este. Ejemplo. Dice, vamos a hacer esto. Sea la función. Perdón, qué pena, sea no. Dice, yo tengo esta parábola. Sí, dice hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir ¿sí? Inscribir entre la curva, ya hacemos un dibujo para entenderlo, entre la curva y igual x al cuadrado menos 4, perdón, al revés, 4 menos x2 y el eje x y el eje x. Ese es un problema clásico, casi todos los textos lo traen, ¿sí? Entonces, la solución sería así. Primero que todo, intentamos el problema dentro de su marco de solución, pero la solución sería esto. Usted tome aquí la gráfica de lo que está pasando para entender el problema. Esto es X y esto es Y, aunque a veces los libros son condescendientes y hacen gráficos, ¿no? Este es 4. Esto corta en menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, ¿sí? La parábola viene así. Claro, la parábola sigue, pero esta parte no me va a interesar, porque mira lo que yo voy a hacer. Voy a meter un rectángulo acá, véanlo acá. Listo. ¿Listo? Voy a meter este rectángulo. Entonces este rectángulo, pues, tiene su área, ¿no? Pero ¿cuántos puedo meter? Infinitos. Porque mire, yo podría también tomar uno así. Entonces, si juego con eso,
esta es la idea, a uno le da una gráfica de la idea, yo tengo infinitos rectángulos. Entonces, de toda esa infinidad de rectángulos que hay, porque yo puedo jugar con este valor x, ¿no? Desde 0 a 2. Y de 0 a 2 hay infinitos valores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vemos que hay infinitos rectángulos, vamos a proceder de esta manera. Vamos a elegir una variable adecuada. Esta distancia la vamos a llamar x. O sea que la base del rectángulo sería 2x. Entonces, digamos, según lo que estoy haciendo ahí, la base del rectángulo se va a llamar 2x. ¿Y cuál es la altura? Pues la altura es y. Entonces la altura es esta. Esta altura, o sea que este punto es el punto x, 4 menos x2. ¿Ves? O sea que este sería la altura. La altura es 4 menos x2, que es este valor. Entonces la altura es 4 menos x2. Listo. Entonces multipliquemos los dos. ¿Cuál es el área? El área del rectángulo será área del rectángulo que está escrito, sería base por altura. Pero base por altura será 2x por 4 menos x2. Y esa es la función objetivo, que es la parte más complicada del problema. Tenemos la función objetivo. Y entonces, vamos a encerrarla porque lo más difícil del problema y lo más importante es encontrar la función objetivo. O sea, tenemos el área como una función de la variable x, ¿no más? Sí, aquí sería área del rectángulo, pero ya vemos que queda como función de x, sería 2x por 4 menos x2. ¿Listo? Entonces, encerrémosla porque esta es la parte más complicada del problema, encontrar esta función. Entonces, si yo la derivo, ¿qué va a pasar? Tengo que a' de x es igual a 2 por 4 menos x2 más 2x, que es este, por menos 2x. ¿Listo? Esa derivada yo la igualo a 0. A 0. Entonces, voy a resolver esa ecuación, que sería 2 por 4, 8. 8 menos 2x2 menos 4x2 es igual a 0. Sería 4 y 2, 6. Entonces me quedaría 8 es igual a 6x2. Listo. Entonces, así, creo que aquí yo puedo terminar en este espacio que está acá. Me queda que 8 sextos. X cuadrado es igual a 8 sextos. Pero 8 sextos son, pues, 4 tercios. Sáquenle la raíz, más o menos, pero usted no va a tomar menos. ¿Por qué? Porque X es una medida que va con la base, y la base es positiva. Entonces, le va a dar raíz de 4 tercios es 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Listo. Entonces, pero 2 sobre raíz de 3 es 1 y piquito. Sí, 1 y pico. Sí, uno, es un poquito más a partir de 1. ¿Dónde está 1? Por acá. Esto es 1 y esto es 2. O sea que el rectángulo máximo está como por aquí, mírenlo. A ojo, ¿no? Sería como este. Y sí tiene toda la apariencia de ser el más grande. Pero eso no lo sabíamos. Ahora, pero la pregunta es, este sería el único punto crítico viable. Punto crítico para esta función. Entonces hacemos lo siguiente ahora. ¿Cuánto me dio la derivada? La derivada me dio 8 menos 6x2, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Si yo la reúno acá, a' de x me dio 8 menos 6x2. Pues haga la segunda derivada a ver qué pasa. Entonces la segunda derivada me va a dar esto. La segunda derivada me da a segunda de x es igual
a menos 12x. Ahora calcúlela en 2 tercios. A segunda de 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. ¿Cuánto le va a dar? Menos 12 por 2 sobre raíz de 3. Es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Con punto crítico es un máximo. O sea que el área es máxima para este valor por el criterio de la segunda derivada. O sea, el criterio de la segunda derivada me permitió, ¿sí? Como es negativo, entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones? Porque hay una pregunta, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, la respuesta al problema es 2x. 2x sería que la base vale 2 por 2 sobre raíz de 3, que es 2x, ¿no? Esa es la base. Y bueno, la altura, ¿cuánto sería? Y la altura es 4. La altura es 4 menos x2. 4 menos 4 tercios. 4 menos 4 tercios. 4 menos 4 tercios sería 3 por 4, 12 menos 4, 8 tercios. La altura vale 8 tercios. Esa es la altura. Y el área máxima sería el producto de estas dos. Bueno, ya, eso está bien. ¿Listo?